Vamos a dar inicio, doctores, y a todo el público que nos sigue a través de esta plataforma tecnológica de Google Meet, al ciclo de conferencias magistrales, bueno, en este caso el segundo día ya, ciclo de conferencias magistrales internacionales con motivo de la celebración del Día del Juez y la Jueza en la Corte de Lambayeque. Este ciclo se denomina la función jurisdiccional en el siglo XXI, razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial. Son los temas que se van a abordar a lo largo de varios días. Saludamos, por supuesto, la presencia de nuestro destacado expositor, conferencista internacional, doctor Joseph Aguilar Regla, así como a nuestro presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, el doctor Edwin Figueroa Gutarra, a todos los magistrados, magistradas, servidores y servidoras, público en general también que nos sigue a través de esta plataforma en diferentes partes del país. Hemos podido observar que hay personas conectadas desde más allá de la frontera de la Corte de Lambayeque, incluso más allá también de la frontera de nuestro país. Así que a todos ustedes, muy buenas tardes. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, doctor Edwin Figueroa Gutarra, para que brinde la bienvenida a este ciclo de conferencias en esta segunda jornada con motivo de la celebración del Día del Juez y la Jueza 2026 en nuestra Corte. Doctor, te escuchamos. Muchas gracias. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro expositor de hoy día, el doctor Joseph Aguilar Regla, a quien creo que en justicia llamamos uno de los más reconocidos constitucionalistas de España. De tal manera que, pues bueno, dice un dicho a tal señor, tal honor, ¿no? Hoy día estamos con algunos dichos de por medio. Doctor Joseph Aguilar Regla, nuestra corte se siente muy complacida de tener su presencia, ¿no? Pues hay una parte formal de la presentación que es esta, pero en confianza y nos tratamos de PEP, ¿no? Coloquialmente, pues para mí es muy satisfactorio después de un tiempo de clases sumamente exigente en Alicante, España, entre mayo y junio de este año. Volvemos a tener la oportunidad y nos acompañan varios compañeros del curso, inclusive, de poder escuchar pues, nuevamente pues, esa experiencia, ¿no? Académica en materia constitucional, en materia de argumentación, en diversos temas que conciernen a la filosofía del derecho. Quiero aprovechar también este espacio para darle la bienvenida a nuestro presidente de la Comisión del Día del Juez, el doctor Jorge Rojas Cruz, a quien tenemos en línea. ¿Ya? Yo estoy acompañando por accidente, en realidad. El presidente de corte debía hacer o dar las palabras de bienvenida el día de hoy, Pep, pero pues ha surgido un imprevisto de última hora, ¿no? Y pues bueno, estoy acá, pero para mí es una fortuna, de alguna manera, que esas circunstancias del destino pues hayan jugado quizás a favor de quien habla para poder darte estas breves palabras de bienvenida, sobre todo destacando lo valioso, ¿no? De la experiencia académica española en Alicante, que yo digo, reitero y remarco, todo juez de Latinoamérica debería ser, ¿no? Porque es una forma de exigencia importante para nuestros conocimientos, para ubicarnos en el mundo del derecho, en el rubro de la filosofía del derecho, de cómo, pues, de alguna manera conceptuamos las sentencias, cuáles son sus caracteres, qué hay más allá de la sentencia. Hay una especie de derecho y de un metaderecho. El metaderecho es lo que está más allá del derecho, ¿no? De tal manera que con el profesor Aguilar Regla hemos compartido muchos temas de interés en materia constitucional, uno de ellos el tema del precedente judicial, que en Latinoamérica tiene muchos márgenes de debate, polémicos en algunas situaciones, pero que para nosotros como jueces es una guía importante, ¿verdad? ¿Qué dicen nuestros ordenamientos, por un lado? ¿Qué dice la filosofía del derecho? ¿Qué dice el derecho constitucional respecto a estas materias? Así que para nosotros es un lujo, profesor Aguilar Regla, tenerlo pues, en esta oportunidad. Repito, hay un margen siempre coloquial de presentación en estos temas, pero en la confianza del caso, pues yo me siento muy complacido
de que hayamos tenido esta oportunidad de estar casi un par de meses, ¿no? En este nivel de exigencia, en esa experiencia, como te decía, que el profesor Jesús Vega llama experiencia Guantánamo, ¿no? Dice, un poco retenidos contra nuestra voluntad, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, con trabajos, escritos, evaluaciones en líneas, y muchas cosas más, más un trabajo de fin de máster, ¿no? Estresados por el nivel de clases, pero yo creo que varios replicamos y le dijimos, pero claro, pero la experiencia es valiosa, ¿no? O sea, al margen de ese componente de la exigencia misma del curso, yo creo que la experiencia en sí misma es valiosa, ¿no? Así que hemos bebido, Joseph, durante 2 meses de la filosofía, de las fuentes de la filosofía del derecho, y hoy día creo que tenemos el lujo de volver a escuchar tu palabra y con las felicitaciones del caso, como decíamos, porque pues no solamente España pues nos venció en justa lid, ¿no? Hablo por toda Latinoamérica, sino porque conforme comentaste al comienzo de la reunión, justamente ese día acabas de ser pues abuelo por segunda vez, ¿no? Así que pues vaya nuestra enhorabuena por esa situación. Con esas palabras, en nombre de nuestro presidente de corte, el doctor César Bravo Yaque, nos permitimos darte, junto a la comisión del Día del Juez, que, repito, preside aquí nuestro directo amigo, el doctor Jorge Rojas Cruz, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda actividad por el Día del Juez en la parte académica. Ayer tuvimos al maestro Manuel Atienza, escuchándolo hablar sobre sentido común, derecho y jurisdicción, y hoy día, qué suerte para nosotros, tocar un tema también sumamente relevante como es el precedente judicial. Muchas gracias, Imagen. Gracias, doctor Figueroa. Los aplausos virtuales para usted en esta ocasión para agradecer su dedicación, como ya anticipábamos, en este tipo de actividades de carácter académico que caracterizan a la Corte de la Maya y que más aún en una fecha tan especial que se avecina como es la celebración del Día del Juez y la Jueza. A continuación vamos a dar precisamente a la presentación de nuestro ponente, el doctor Joseph Aguilar Regla, catedrático de vasta experiencia en diferentes latitudes. Ha tenido la oportunidad de... Vamos a leer parte de su currículum, que es muy extenso. Él va hoy día a brindarnos la conferencia magistral internacional virtual denominada El concepto del precedente judicial. Mencionamos dentro de su hoja de vida, el doctor Aguiló es licenciado con grado en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares de España, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Alicante, forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa desde su fundación y es coordinador científico del portal de Filosofía de Derecho Doxa. Es también miembro del Consejo Editor de diversas revistas como Confluencia, Nuevos Estudios Jurídicos, Revistas Jurídicas, Revista Académica de la Facultad de Derecho de Recife. Entre sus publicaciones destacan algunos, bueno, de los muchos libros, vamos a destacar sobre la derogación, ensayo de dinámica jurídica, la teoría general de las fuentes del derecho y del orden jurídico, la constitución del Estado constitucional, fragmentos para una teoría de la Constitución, sobre derechos y argumentación, garantismo espurio, el arte de la mediación, argumentación, negociación y mediación, acuerdos jurídicos y debate, fuentes del derecho, dos visiones, presunciones, en defensa del Estado constitucional de derecho. Entre sus múltiples artículos destaca Nullity, Derogation and Normative Powers, independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica, el método jurídico como argumentación jurídica, sobre la constitución del Estado constitucional, sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional, presunciones, verdad y normas procesales, tener una constitución, darse una constitución y vivir en armonía, es otra de sus publicaciones. Dos concepciones de la ética judicial, fuentes del derecho y normas de origen judicial, interpretación constitucional, algunas alternativas teóricas de una propuesta, 4 modos de debatir, fuentes del derecho, acuerdos jurídicos y debate, el caso de los tribunales constitucionales, las presunciones ominis y las inferencias probatorias, los escenarios de la laicidad, grandezas y miseria, las presunciones en el derecho, acordar, debatir y negociar,
en defensa del Estado constitucional de derecho, el tribunal se retira a deliberar, un desafío teórico para juristas prácticos, lagunas constitucionales, entre muchas otras más. Ha participado como profesor en múltiples cursos de doctorado, en maestrías y en cursos de capacitación a jueces y magistrados tanto de Europa como de Latinoamérica. Dejamos con ustedes, en el uso de la palabra, al doctor Joseph Aguiló Regla, a quien damos la bienvenida a la Corte de Lambayeque y a este ciclo de conferencias. Doctor, buenas tardes para nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decirles que para mí es un honor que me hayan invitado y que me den la oportunidad de dirigirme a ustedes, además en el Día del Juez y la Jueza. Quiero decir que el oficio de juzgar es un oficio difícil, eso está fuera de toda duda, y es altamente problemático y bueno, yo siento gran admiración por los jueces, por el oficio de juez. Luego ya las decisiones jurisdiccionales, unas nos parecen mejores, otras nos parecen peores, unas son más criticables, otras menos, pero el oficio de juez es un oficio difícil y que de alguna manera hay que repensar. Y yo creo que estamos aquí, una de las funciones de lo que yo voy a hacer voy a tratar de hacer es eso. Decía el buen amigo Edwin que el tema del precedente y de los precedentes es controvertido. Yo diría es controvertido en todos los sistemas que venimos de la tradición del civil law. Y porque no tenemos asumido bien la cuestión. Y yo eso es lo que voy a tratar de hacer. Dos cosas. Una, voy a partir de lo obvio. Todo sistema jurídico-político desarrollado tiene mecanismos de conservación de las decisiones judiciales y mecanismos de unificación de las decisiones judiciales. Básicamente lo tiene a través de las grandes cortes, con unos procedimientos o con otros, con unas formas de recurso o con otras. Pero en todos ellos, en todos, en la cúspide judicial se produce o debería producirse el fenómeno, ya institucionalmente está previsto, de conservación de las decisiones judiciales y de unificación de las decisiones judiciales. En todos lados, cuando hay problemas de distintas audiencias o niveles inferiores que están dando respuestas diferentes, en todos los sistemas jurídicos hay mecanismos, repito, de conservación de las decisiones judiciales y de unificación. ¿Qué hay que entender por conservación? Pues que las decisiones judiciales nunca empiezan de cero. No es una relación directa y exclusiva con la ley. Es decir, cuando uno decide, usa la ley, se refiere a la ley, pero también se refiere a la práctica de aplicación de esa ley. Y esa es la idea de conservación. Es decir, la ley se interpreta y se conservan las interpretaciones de la ley. Y se unifican cuando dos jueces dan interpretaciones opuestas o divergentes o distintas salas dan interpretaciones. Hay mecanismos para producir la unificación. Bueno, ese es un dato que podríamos decir que es de hecho. ¿Cómo se hace? Es otra cosa, pero que todos los sistemas hay mecanismos de ese tipo es una cuestión que yo creo que está fuera de toda duda. Luego, si eso es así, esos mecanismos están vinculados con lo que llamamos la existencia de normas de origen judicial. Normas de origen judicial que no es más que en todo ordenamiento jurídico hay normas cuyo origen hay que explicarlo. Para explicar de dónde provienen esas normas hay que situarlo en decisiones jurisdiccionales. Voy a poner algún ejemplo muy fácil. En España durante mucho tiempo se negó y se sigue negando que la jurisprudencia sea fuente del derecho. Muchos autores lo niegan. Y sin embargo, tú puedes preguntar a cualquier jurista español y le preguntas, ¿y cuántas decisiones judiciales hacen falta para sentar jurisprudencia? Y dice 2. Si no hay 2, no hay obligación de aplicarla. Y tú preguntas, ¿y esa norma de dónde sale? Y es una decisión del Tribunal Supremo. Dos sentencias en un mismo sentido del Tribunal Supremo generan jurisprudencia.
¿Se entiende? O sea, esa norma es una norma de origen judicial. Lo expliquemos como lo expliquemos. Demos el sentido que le demos. Quiere decir, es obvio que en todos los sistemas hay normas de origen judicial. Yo he contado muchas veces, yo escribí un libro en el año, salió la primera edición en el año 2000, que se titulaba Teoría General de las Fuentes del Derecho, y yo el capítulo dedicado, yo pensaba dedicar un capítulo entero al precedente y a la jurisprudencia, pero me topé con lo siguiente. Estábamos hablando del año 2000. Cada vez que yo iba a hablar del tema, me encontraba manos levantadas que me decían, pero si la jurisprudencia no es fuente, lo dice el Código Civil y lo dicen todos los tratadistas de derecho español. Y entonces, como no había manera de entrar en el tema porque era una cuestión meramente dogmática, entonces a mí se me ocurrió ponerle el capítulo, llamarlo Normas de Origen Judicial. Entonces uno empezaba explicando que en los ordenamientos jurídicos había normas de origen judicial, todo el mundo lo aceptaba, ponías ejemplos, etcétera, etcétera. Y entonces yo concluía diciendo, tras esa explicación hay normas de origen judicial, cosa que me aceptaba todo el mundo. Sí, hay normas de origen judicial y hablar de fuentes del derecho es hablar de normas clasificadas por su origen, luego la jurisprudencia y el precedente son fuentes del derecho. Ese era un poco el planteamiento y a partir de ahí ya se discutía, pero todo el mundo aceptaba. Fíjense además que además de muchas discusiones que se generan en torno a si es fuente o no es fuente, si compite con el legislador, si no compite con el legislador, toda esa discusión, todo el mundo que es partidario del ideal del Estado de Derecho, es decir, de la normatividad del derecho, que el derecho es obligatorio, debe cumplirse y deben producirse todos esos efectos beneficiosos que en los sistemas legalistas se supone que nos tiene que hacer la ley, suministrar seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Todos, si para que eso sea posible, tienen que funcionar mecanismos de unificación y de conservación. Si no, todos los ideales del Estado de Derecho y del principio de legalidad, sin esos mecanismos, son inviables. No son pura ideología. Luego, quien crea en la obligatoriedad del derecho y en la normatividad y en todas las funciones que normalmente se predican de la legislación y del imperio de la ley o del Estado de Derecho, necesariamente tiene que adherir a la idea del precedente y de la jurisprudencia como fuentes del derecho. Si eso es así, si eso es tan obvio, la pregunta es ¿por qué es tan polémico? ¿Por qué resulta tan complicado y tan complejo y tan difícil de entrar en él? Esa sería un poco la primera, antes de entrar en el concepto. Y yo creo que hay razones ideológicas y razones teóricas. Las razones ideológicas tienen que ver con el uso que se ha hecho de la división de poderes. La división de poderes se ha tratado como una cuestión ideológica. Y entonces la separación de poderes es una separación, y se ha tratado así, drástica, radical. El legislador crea, el juez aplica. Y si crea, es mal juez, y si hay normas de origen judicial, se violan los principios del imperio de la ley, el Estado de Derecho y la legalidad. Ese es un uso que yo creo que es ideológico. Naturalmente que hay diferencias entre la creación judicial de normas y la creación legislativa de normas, lo veremos. Pero ese es un uso ideológico. Creo que esa separación tajante, creo que es una conceptualización, es ideológico y representa mal lo que de hecho hacen los jueces. Si ustedes se fijan, cuando yo decía al principio, es una obviedad que hay normas de origen judicial. Si hay normas de origen judicial, quiere decir que los jueces, algunos jueces, en algunas decisiones que toman, crean normas jurídicas. Esa era la obviedad de la que yo partía, y que todo el mundo identifica normas de origen judicial en sus respectivos ordenamientos, pero seguimos repitiendo eso de que los jueces no crean derecho. Por tanto, habría razones ideológicas. Porque claro, lo curioso es, siendo así,
que haya tanta resistencia cultural a aceptar las normas de origen judicial. Y el otro gran dificultad para explicar las normas de origen judicial ya no es ideológico, sino que es teórico. Yo creo que las categorías creadas por el positivismo jurídico han hecho un flaco favor. El positivismo jurídico siempre clasificó entre fuentes acto y fuentes hecho. Las fuentes acto eran, el paradigma de fuente acto era la legislación, y la fuente hecho por excelencia era la costumbre. ¿Y por qué? Pues porque las fuentes no eran más que actos y hechos creadores de normas. Entonces, si eso era así, actos jurídicos y hechos jurídicos creadores de normas jurídicas generales. Si eso era así, entonces teóricamente las normas de origen judicial, la jurisprudencia y el precedente tenían que encajar en uno de esos dos modelos. Claro, si se hacía encajar con el modelo de las fuentes acto, la cosa aparecía un poder judicial competitivo contra el legislador, porque dictaba normas cuya existencia su naturaleza era voluntarista, actos jurídicos, declaraciones de voluntad de que otros se comporten de una determinada manera, lo quieran o no, pero en oposición a la ley. Es decir, aparecía ahí la cuestión competitiva entre legisladores y jueces. Y la otra forma de verlo es verlo como costumbre judicial. Era adaptándolo al modelo de las fuentes hecho. Y esa es otra manera deformada, equivocada de verlo. ¿Por qué es una manera equivocada de verlo? Porque, naturalmente, la reiteración en las decisiones juega un papel en la creación de normas de origen judicial, pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es decir que las normas, que la explicación de las normas de origen judicial tiene que encajar en el modelo de las costumbres jurídicas. Esas deficiencias conceptuales y teóricas generadas por el positivismo jurídico hacía que nuestra cultura jurídica haya sido incapaz de dar cuenta de manera satisfactoria del precedente judicial. Yo decía antes, es un tema sin duda polémico, pero hoy yo creo que nadie puede dudar que es el tema de nuestro tiempo. Si hoy hay un tema que es importante en términos de teoría del derecho y es importante para todos los poderes judiciales y están todos ellos en transición para dar entrada, para ver la forma de entender de manera satisfactoria las normas de origen judicial. Entonces, yo voy a tratar de hacer una contribución a eso. Y les puedo decir, lo que yo voy a contar en realidad está publicado, está en Internet, porque fue un encargo de la Corte Constitucional ecuatoriana, pero no va de Ecuador. O sea, es una teoría general del precedente. Se titula Prontuario de Teoría del Precedente para Sistemas Jurídicos de Civil Law con un ordenamiento constitucionalizado. Entonces, ahí está lo que yo les voy a contar. El concepto de precedente, la fenomenología del precedente. Y con ello vamos a dar cuenta también de la idea de jurisprudencia o de línea jurisprudencial. Yo voy a tratar de ser relativamente breve porque me interesa que después podamos discutir, que podamos abrir un debate. A mí primero me entretiene más, me gusta, me resulta más entretenido y creo que cuando uno responde a preguntas es normalmente más significativo que cuando habla directamente. Yo les voy a dar un concepto, una definición de precedente. Podríamos decir, por precedente judicial puede entenderse una regla jurídica justificada en la fundamentación de una sentencia judicial que resuelve un problema jurídico que en alguna medida innova el derecho preexistente a la decisión y que en consecuencia puede constituir una autoridad para decisiones judiciales futuras. ¿De acuerdo? Esa sería la noción de precedente.
Si ustedes se fijan, incluye 4 propiedades. Es un concepto que podríamos resumirlo en 4 propiedades. Regla jurídica contenida en una decisión judicial, resuelve un problema jurídico, innova el derecho preexistente a la decisión y constituye una autoridad para decisiones futuras. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer ahora es explicar brevemente todas y cada una de estas, de estas nociones y con ello configurar una noción de precedente útil, práctica y relevante. Regla jurídica contenida en una decisión judicial. Hay una cosa que me interesa dejar claro desde el principio. Cuando hablamos de decisión judicial podemos estar refiriéndonos a la sentencia, al fallo de la sentencia como declaración de voluntad. Una sentencia es un acto jurídico. Dictar sentencia es una declaración de voluntad de que eso cuente como sentencia, etcétera, etcétera. Por tanto, una decisión puede ser, cuando hablamos de decisión judicial, nos podemos referir a la sentencia, nos podemos referir al fallo o nos podemos referir a otra cosa, que es a la regla que el juez decide usar para resolver el caso. Fíjense en algo que es muy importante. La sentencia judicial tiene forma. Hay una forma predeterminada. Sabemos cuál es la forma de las sentencias. Identificamos que algo es una sentencia antes de leerla. El fallo también tiene forma jurídica. Sin embargo, la regla que el juez aplica, esa que decimos que es lo que puede ser el precedente, no tiene forma. ¿Se ve? Pero no tiene forma en los sistemas de civil law y tampoco tiene forma en los sistemas de common law. Es verdad que hay algunos sistemas jurídicos que están empezando a darle forma. Algunas cortes constitucionales que le dan forma y dicen, este es nuestro precedente. O estas son las, si pensamos en las súmulas, si pensamos ahí ahora me va a salir el nombre de cómo se le llama en México a las decisiones jurisdiccionales que supuestamente sientan jurisprudencia, etcétera. En algunos sistemas se empieza, pero no la tiene. Yo no soy un defensor de la forma, ¿no? Pero la idea de precedente es la idea de una regla jurídica. Es una regla jurídica que está en una sentencia. Pero en nuestros sistemas no tienen forma. En general, esas normas, esas reglas jurídicas no tienen forma que nos permita identificarlas. Por tanto, primera, propiedad, una regla jurídica contenida en una decisión judicial. Así, las súmulas en Brasil, las tesis de jurisprudencia en México, la enunciación de la sentencia en los precedentes vinculantes en Perú, etc. Hay distintos países que les dan forma, pero en general, podríamos decir, no tienen forma. Y solo la tienen en relación con algunos tribunales. El segundo punto, que es el que me parece, por tanto, el primero es que es una regla. La regla de 2 sentencias sientan jurisprudencia, es decir, si no hay reiteración, no hay norma de origen judicial. ¿De acuerdo? Eso es una norma de origen judicial, pero es una regla. La segunda, resuelve un problema jurídico. Y ahí me interesa poner de manifiesto qué queremos decir con eso. Una cosa es una controversia jurídica, todo juicio presupone una controversia entre acreedor
y deudor, hay una controversia, pero no hay siempre un problema jurídico. La idea de precedente presupone la idea de problema jurídico. ¿Qué quiero decir con la idea de problema jurídico? No tanto en una cuestión controvertida de si se pagó o no se pagó el deudor moroso, que acusado de moroso pagó o no pagó, eso es una cuestión de hecho, ni es un problema. No, es el sistema jurídico tiene un problema. Y entonces la pregunta es, hay que resolverlo. ¿Se ve? Hay una conexión muy fundamental entre la idea de precedente y la de caso difícil. Sin la noción de caso difícil no entendemos qué es un precedente. Yo siempre digo lo mismo para poner a mis estudiantes ordinarios, siempre les digo lo mismo, para decir que ante un semáforo en rojo hay que pararse, hay que detenerse, no hace falta ningún precedente. Esa es una regla jurídica que no plantea ningún problema jurídico. ¿Se ve? Para que haya un precedente tiene que haber un problema jurídico. Puede ser de la naturaleza que sea, pero los casos fáciles no generan precedentes. Si no hay problema que resolver, no puede haber precedente. Si las reglas jurídicas del sistema resuelven el caso, no puede haber precedente. ¿Se entiende? Y ahí viene algo que es muy, 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 muy importante, y si no se entiende, no se entiende nada. La función jurídica que cumplen los precedentes es transformar los casos difíciles en casos fáciles. Un caso era difícil porque no había regla. Una vez que se sienta el precedente, hay regla y los casos futuros iguales son fáciles. Ya no son difíciles. ¿Se entiende? La función jurídica que cumple un sistema de precedentes en un sistema jurídico de civil law es transformar casos difíciles en casos fáciles. Voy a poner un ejemplo. En España, además ese ejemplo creo que ya lo anuncié que iba a ser una sentencia importante porque, bueno, es un caso de eutanasia. La legislación de eutanasia en España no preveía recursos ante la autoridad jurisdiccional en caso de que las comisiones que autorizan la eutanasia la autorizasen. Solo estaban previstos los recursos en contra. Si me deniegan la eutanasia, entonces uno podía acudir al Poder Judicial para pedir que revisase que él tenía derecho a la eutanasia. ¿De acuerdo? Y entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional, que dijo que era constitucional, dice efectivamente no hay previsto un procedimiento en caso de que se conceda, pero proceden los vigentes en las leyes contencioso-administrativas. ¿De acuerdo? Es decir, los recursos que caben son los generales previstos por la legislación contencioso-administrativa. Entonces llegó al Tribunal Supremo que, de alguna manera, tenía que sentar la jurisprudencia que resolvía la cuestión de quién tiene interés legítimo para considerarse legitimado para oponerse a una concesión de una eutanasia. ¿De acuerdo? Bueno, y el Tribunal Supremo dictó una sentencia, mala por cierto, pero ese es otro problema distinto, y resolvió quién estaba legitimado. Pero para entender el problema y la función es, la ley no decía nada. La legislación general decía, cualquiera que tenga interés en el procedimiento administrativo que se está decidiendo
está legitimado para acudir a los tribunales ordinarios. Y la pregunta importante en términos jurisprudenciales es ¿quién está legitimado en materia de eutanasia para interponer ese recurso? ¿Se entiende? Sin ese problema no hay precedente posible. ¿Se ve? Queda clara la idea. Si el sistema hubiera previsto, si la ley hubiera dicho, y tienen interés legítimo estos sujetos, entonces resuelto está. ¿Se ve? Pero no lo decía. Entonces aparece el caso y aparece por primera vez. Entonces hubo un primer caso y hubo un segundo en el que sientan jurisprudencia respecto de quién está legitimado. Lo que me interesa mostrar es que sin la idea de problema no puede haber precedente. Sin la idea de caso difícil no puede haber precedente. Luego, para que algo pueda aspirar a ser un precedente, lo primero que tiene que ocurrir es que el problema, hay que justificar que el caso no está resuelto, que haya una laguna en algún sentido de la expresión. Podríamos poner millones de ejemplos en los que la aplicación correcta de la ley, o puede poner, por ejemplo, otro ejemplo que solo es fácil de aprender, el caso que fue en España, el caso Nohara. El caso Nohara era el caso de la prohibición a los menores de hacer trasplantes de órganos. Y ocurrió que había una menor compatible con un bebé que había nacido y que necesitaba un trasplante de órganos. Y dio la real casualidad que la menor era la madre del bebé. Bueno, eso no estaba previsto. La legislación española simplemente decía los menores de edad tienen prohibido hacer donaciones de órganos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un problema. Y entonces hay un juez que tiene que plantearse qué hacer, porque se pide la jurisdicción voluntaria, la autorización, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Naturalmente se decidió que en ese caso sí, y se justificó, pero lo que presupone es la idea de problema. Si no hay un problema, si se trata de una menor y no hay ningún problema especial, simplemente está regulado, no es aplicable, etcétera, etcétera. Por tanto, cualquiera que quiera entender la noción de precedente tiene que aceptar la idea de problema en la aplicación del derecho. Y por tanto, la idea de caso difícil. Tiene que haber algo no resuelto o mal resuelto por el derecho. Fíjense que si no se da esas circunstancias, no podemos convertirlo en regla jurídica. ¿Se ve? Para que sea regla, tenemos que formular las propiedades del caso que hacen que no estaba resuelto. ¿Se ve? Y entonces, esa es la clave, la idea de problema. Fíjense en la siguiente nota. Innova el derecho preexistente a la decisión. Es decir, pone algo que no había. Pone algo que no había. En el primer caso, una regla que dice: se considerará que tienen interés legítimo para proceder contra una decisión aquellos parientes directos que convivan, hayan vivido el proceso, etcétera, etcétera, el proceso eutanásico, etcétera, etcétera. Una serie de requisitos que pone. Pero es una regla. ¿Se entiende? ¿Qué hace? Innova lo que era la legislación sobre la eutanasia. Donde no había respuesta, ahora hay una respuesta. O en el caso Nohara. ¿Qué hace? Había prohibición de donación de órganos a los menores, de los menores, y dice, establece una excepción, salvo a menos que se trate de la madre del beneficiario. ¿Se ven? Quiere decir,
Eso es lo que tiene que ocurrir para que algo sea un precedente. Y si no innova, no innova puede querer decir, tiene que meter algo que no estaba. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que más sublevan es cuando uno lee sentencias judiciales, es esa, por ejemplo, ahora me he leído una sentencia que tiene 300 páginas en España y que reproduce la doctrina del Tribunal Supremo Español sobre los indicios. La reproduce para justificar una decisión. 300 páginas, dice, pero ¿cuál es la regla? Es rollo. Es párrafos y párrafos de jurisprudencia que dices, ¿cuál es la regla que aplican? ¿Y cuál era el déficit a aplicar? ¿Se entiende? No cuenta ni como interpretación ni como nada. Y esos párrafos que se citan de jurisprudencia en realidad fundamentarían tanto el aceptar la prueba de indicios, en ese caso que estaba hecha, que eran suficientes, como para decir que no eran suficientes. Eso no es un precedente, eso no es una doctrina jurisprudencial, ¿se entiende? Tiene que tener la forma de una regla que resuelve un caso y tiene que definir cuál es el caso. ¿Se ve? Eso es esencial para poder entender bien lo que es un precedente. Hay un derivado de esto, fíjense en algo que es muy, muy, muy importante. Sin la idea de problema, no tiene sentido la idea de precedente. Y fíjense que cuando la idea de problema es necesaria, porque la regla forma parte de la justificación del juez. Si no, no funciona. Entonces, fíjense ustedes en lo siguiente. Sin regla aplicable, no hay justificación posible de decisión judicial. O sea, la regla o la pone la ley o la pone la ley más la dogmática o la pone la ley más la jurisprudencia, pero tiene que haber una regla. Sin regla no hay justificación. ¿De acuerdo? 2. En la idea de justificar está la idea de universalizar. Para todo X tal que X reúna estas propiedades, la solución es esta. Para todo caso en el que el donante sea la madre o el padre del beneficiario de la donación del órgano y se dé la circunstancia de que no se pone en grave riesgo su vida, entonces debe autorizarse la donación. ¿De acuerdo? Tiene que universalizarse, tiene que convertirse en regla. Si no, no funciona. ¿Se ve? Y fíjense que siempre que uno ha justificado, se compromete con el criterio, porque es que si no, no universaliza. Yo a mis estudiantes siempre les pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes se fijan, imagínense que yo les tuviera que examinar y les pongo un examen muy difícil. Y les digo a todos ustedes, miren, digo, la asignatura es muy importante, la argumentación jurídica, etcétera, etcétera, y por tanto voy a ser muy exigente. Entonces se presentarán al examen y yo suspendo a muchos. Entonces vienen unos cuantos y vienen a revisar el examen. Y yo los voy recibiendo uno a uno y se lo explico bien. Consumo mucha energía en justificar la decisión que tomo. Fíjense que justificar una calificación se parece mucho a un silogismo judicial. Estas son las normas aplicables, este es su examen, los hechos del caso, de la subsunción de las reglas en los hechos del caso, sale el suspenso que a ustedes les he puesto. Entonces, yo en cada uno de ustedes, los que vienen a revisar, consumo mucha energía, consumo mucho tiempo en explicar por qué han suspendido. Entonces, algunos de ustedes se reúnen y
van comentando qué buen profesor es Aguiló, que ha revisado. Qué bien, cuánta energía ha consumido en mostrarme que estaba bien puntuado mi examen. Pero ustedes entonces se dan cuenta, entre todos ustedes, que yo he aplicado un criterio distinto a cada uno de ustedes para el mismo examen. El resultado siempre fue suspendido. Pero fíjense que ustedes pasarían de considerar que Aguiló era un buen profesor que justificaba las decisiones que toma a que Aguiló es un cara dura que simula justificar. ¿Por qué? Porque no habría universalizado. Exactamente lo mismo pasa con los jueces. Cuando han tomado una decisión que resuelve un problema jurídico y que innova el ordenamiento jurídico, naturalmente tiene que justificar. Y si justifica, queda comprometido hacia el futuro con el uso de ese criterio, con el uso de esa regla. ¿Se entiende? Entonces, eso me parece que es esencial darse cuenta de ello, porque si no, no entendemos bien cuál es la función ni el sentido del precedente. Y naturalmente eso tiene mucho que ver con los principios de unificación a los que yo me refería antes y de conservación de las decisiones jurisdiccionales. Si entendemos bien esto, el compromiso hacia el futuro, entonces entendemos qué es una línea jurisprudencial. Una línea jurisprudencial no es más que una línea de decisiones cuyo origen está en una sentencia que podríamos llamarla una sentencia hito, que es la que sienta el precedente, y la línea jurisprudencial no son más que casos de aplicación de esa regla jurisdiccional. ¿Se entiende? Es eso, y ir añadiendo y enriqueciendo esa línea quiere decir ir observando qué excepciones se han dado en relación con esa decisión generada en una sentencia hito. Esa me parece que es un poco la clave del asunto. Y por eso estudiar una línea jurisprudencial es estudiar qué decisión judicial innova el ordenamiento, qué decisiones reiteran ese criterio y qué excepciones justificadas se han establecido a ese criterio que estableció el tribunal que sentó el precedente. ¿Se ve? Creo que si uno lo ve así, entiende el asunto, pero sin la idea de problema no puede verlo. Y sin la idea de problema no puede entender que la finalidad, la función del precedente es convertir en fáciles un caso que en origen era difícil. En el futuro pasan a ser fáciles porque ya hay una regla jurídica que resuelve el caso en cuestión. Y la última propiedad es que constituye una autoridad para decisiones jurisdiccionales futuras. Yo decía, todos los sistemas jurisdiccionales tienen institucionalizados sistemas para unificar y conservar las decisiones jurisdiccionales. Bueno, pues eso no es ni más ni menos que eso. La forma de apoyarlo es generando autoridad, dotando de autoridad a esas decisiones jurisdiccionales. Fíjense que esa autoridad puede provenir de una mera exigencia de racionalidad jurídica, es decir, cuando un Tribunal Supremo es errático en sus criterios de aplicación, podríamos decir, es estrictamente arbitrario e irracional, ¿sabe? O se puede establecer criterios de nulidad de decisiones inferiores, etcétera, etcétera. Incluso en algunos sistemas se ha llegado a considerar prevaricador no aplicar decisiones, precedentes jurisdiccionales. ¿Se ve? Bueno, las formas como se garantiza esa autoridad pueden ser diversas, pero lo que me interesa mostrar es que ese carácter de autoridad hay que implementarlo en los diferentes sistemas.
Si ustedes se fijan, lo que yo he tratado de huir aquí es de algo que me parece que es un mal de nuestro tiempo. En todos nuestros ordenamientos, en todos ellos, hay una cantidad de literatura dedicada al precedente en la que en este país se hace esto y esto otro y tiene esta vinculación porque no sé qué, no sé cuántos. Bueno, de forma tal que cada vez que hablamos de precedentes parece que hablamos de peculiaridades idiosincrásicas de cada uno de nuestros países. Yo creo que eso es estrictamente atentatorio contra la racionalidad jurídica. Miren, cuando nosotros explicamos la ley y el papel de la ley en el ordenamiento jurídico, no necesitamos parapetarnos detrás de las peculiaridades de nuestros procedimientos legislativos. No, la ley es la ley, ¿se entiende? Sea cual sea la peculiaridad que tenga el sistema jurídico de referencia. Hay algunos sistemas que son bicamerales, otros que son unicamerales, unos que existe iniciativa popular para la legislación, otros en los que no, hay muchas diferencias, ¿se entiende? Pero cuando explicamos la ley, explicamos la ley. Y nos ocurre exactamente lo mismo. Yo lo que quiero poner el énfasis es, hay una gran operación de distracción que consiste en situarnos en las peculiaridades de cada sistema jurídico. Y yo invitaría a reflexionar no en las peculiaridades, sino en las necesidades compartidas por todos los sistemas jurídicos desarrollados de contar con normas de origen judicial. Y que cuentan con normas de origen judicial vinculado a la necesidad de conservar las decisiones jurisdiccionales y a la necesidad de unificarlas. Entonces, eso me parece que es el meollo del asunto. Y, por tanto, vincularlo con cuestiones de racionalidad, no con cuestiones de peculiaridad de este o el otro sistema jurisdiccional. ¿Se entiende? Me parece que eso es esencial y una de las cosas que están generando muchísimo ruido y haciendo prácticamente imposible la discusión tiene que ver con esto. Una última cuestión. Cuando yo he dicho antes que innova el derecho preexistente, me olvidé de decir algo que es muy, muy, muy importante, porque entonces siempre que decimos que hablamos de creación judicial de normas o de innovación judicial del derecho, aparece el problema de la competencia con el legislador. Y eso me parece que es muy, muy, muy importante darse cuenta de que no es así. Cuando yo decía, es una regla justificada en una decisión judicial, fíjense que está volcada hacia el pasado. ¿Justificada conforme a qué? Conforme al ordenamiento jurídico que el juez tiene el deber de aplicar. ¿Se entiende? Es una norma que no es una regla que no estaba, pero para cuya justificación uno no puede poner nuevas, ¿no? Es la norma más coherente o la regla más coherente vinculada al ordenamiento jurídico que el juez tiene el deber de aplicar. Si ustedes se fijan, esa innovación nada tiene que ver con la del legislador. El legislador tiene el poder de derogar, tiene el poder de cambiar el derecho. No tiene por qué justificarlo en las normas jurídicas anteriores, la decisión que toma. ¿Se ve? La decisión sustantiva que toma. Tendrá que justificar sus poderes y sus competencias en función del sistema jurídico anterior, pero no los contenidos. Los contenidos se los plantea hacia el futuro y a partir de exigencias que son externas al propio derecho. En el caso del juez, no. Cuando poníamos el ejemplo del caso Nohara, no tiene que mirar hacia afuera, tiene que mirar cuál es la respuesta más coherente en relación con el ordenamiento que tengo el deber de aplicar, el que existe, ¿se entiende? Y lo mismo uno podría decir respecto de la laguna que implicaba o que representaba, en el caso del Tribunal Supremo Español, el que la legislación no hubiera dicho qué sujetos estaban legitimados para interponer el recurso contencioso administrativo. Pero eso no es competitivo con el legislador, es cuál es la mejor decisión
con el ordenamiento jurídico que tengo el deber de aplicar. ¿Se entiende? Si uno tiene ese mapa y lo construye así, entonces es relativamente fácil, me parece, aceptar la idea de precedente judicial. No quiere decir que no haya problemas técnicos en su implementación, no quiere decir que, porque hay un déficit cultural muy alto en nuestra cultura jurídica. Y yo creo que hay un error que se comete muchas veces, que es intentar copiar el sistema de precedente de los sistemas del common law. Y yo creo que hay que ser capaces de construirlo en nuestros sistemas y respetando nuestros principios generales del derecho y nuestra concepción del propio derecho. Y creo que están puestas ahí las bases. Repito, esto es una síntesis rápida que he hecho de ese texto que se titula Prontuario de Teoría del Precedente para Sistemas Jurídicos del Civil Law con un ordenamiento constitucionalizado. Está en la red y está en abierto. Muchas gracias y me someto a las preguntas que ustedes quieran. Ya les repito que a mí me gusta que me pregunten y que me critiquen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joseph Aguiló, por su participación en nuestra conferencia magistral internacional que el día de hoy ha tenido la oportunidad de brindar a todos los asistentes a esta plataforma tecnológica. En algo que nos ha sorprendido bastante, sería conveniente mencionar, es que tenemos la presencia de diferentes países. Incluso algunos nos han estado pidiendo internamente solicitándonos algunos datos y precisamente por ello hemos podido corroborar la participación de magistrados de Nicaragua, Ecuador y otras partes. Así es que agradecerle, doctor Joseph Aguiló, por su participación el día de hoy, y si hubiera alguna interrogante, también abrimos en unos instantes el espacio como para que se puedan formular algunas preguntas dirigidas a nuestro ponente que el día de hoy ha desarrollado su participación a través de este espacio tecnológico. También pueden hacer las preguntas, formularlas si es que tienen la posibilidad a través de el chat. Vemos en estos momentos, bueno, Jorge Calderón desde El Salvador nos indica un saludo y gracias por tan excelente tema en discusión. Yo veo dos palabras pedidas, Edwin Figueroa y Vicky León. Doctor Figueroa, por favor, y nos espera en línea Vicky León, por favor. Haré uso de mi posición, Pep, de anfitrión, en alguna forma. Claro, lo que pasa es que, ante todo, felicitaciones porque creo que ha sido una ponencia magistral importante. Nos ubica en la parte conceptual del precedente, pero quería saber tu apreciación respecto al tema de la relación entre precedente judicial e independencia judicial. Es una pregunta hasta cierto punto, un tema polémico en Latinoamérica, porque pues las altas cortes, de alguna manera, establecen, ¿no?, este precedente, este acatamiento obligatorio. Ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional que fija la categoría conceptual de precedente constitucional vinculante. ¿Qué hemos hecho los jueces en algunos casos? Hemos tratado no de sustraernos, sino simplemente de la idea siguiente: como no podemos coincidir o discrepamos en todo caso con el Tribunal Constitucional en sede nacional, y el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, eso quiere decir, en pocas palabras, que no podemos discutir con el tribunal a nivel de nuestro derecho interno. Pero el llamado control de convencionalidad nos permite, como fórmula, vamos a decir, extraordinaria, poder decirle al tribunal, claro, desde nuestra perspectiva regional, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, hay tal estándar, e inaplicamos tal precedente, ¿no? ¿Cómo ves en tu perspectiva esta situación del precedente? Yo entiendo que Tarufo plantea dos ideas interesantes sobre el precedente, ¿no? Una especie de eficientismo, dice, que demos precedente para que haya pues más predictibilidad,
¿ya? Y para que no se desperdicien recursos en que pues cada juez tenga su propia posición. Y claro, yo creo que tiene razón en el sentido de que haya de buena forma la posibilidad de que resolvamos de manera más uniforme. Ahí viene el tema de la predictibilidad, ¿ya? Y eso es bueno, es positivo. Pero en algún momento, ¿no? Las altas cortes nos dicen, bueno, ustedes no acatan nuestro precedente y disponemos la apertura del proceso disciplinario pertinente. ¿Ya? Quería saber tu apreciación, Joseph, reiterando las felicitaciones del caso. A ver, ese es un tema que es muy importante, y yo creo que lo que hay que separar de manera nítida es las cuestiones disciplinarias de las cuestiones del precedente. Lo voy a poner de la siguiente manera. El precedente hay que tratarlo como una norma jurídica que el juez tiene el deber de aplicar. Punto. Es como si uno dice, un reglamento, el juez tiene el deber de aplicar. ¿De acuerdo? Y uno podría decir, todos los reglamentos, hombre, no, si el reglamento va contra la ley, tiene los mecanismos institucionales para hacer que un reglamento que no es el desarrollo, sino que es ilegal, pues entonces, ¿cómo lo hace? Pero eso es distinto, son dos cosas diferentes. Y por eso, yo diría, la respuesta es, del mismo modo que si un juez inaplica la ley o inaplica un reglamento, naturalmente tiene que responder disciplinariamente, pero no ante el Tribunal Superior. Ese es un problema distinto. El que ventila los recursos es una cuestión y el órgano que ventila las cuestiones disciplinarias es otro órgano. Yo creo que eso es, tener claridad en eso son dos cosas, es muy importante. El reglamento obliga, aunque pueda haber reglamentos inconvencionales, reglamentos ilegales, etcétera, etcétera. Pero eso es una cuestión distinta. Y por tanto, yo creo que hay que saber separar. El juez tiene el deber de aplicar las normas que le obligan. Y eso vale para la ley, para los reglamentos, para las ordenanzas, para todo. Naturalmente, eso es muy complejo en nuestros sistemas jurídicos porque hay problemas de jerarquía normativa, etcétera, etcétera, pero yo eso ahí lo dejaría claro. Hay precedentes y esos precedentes vinculan. Sí que creo que hay un cierto lío respecto de la separación entre el mundo constitucional y la aplicación ordinaria del derecho. Yo creo que eso está mal entendido en muchos sistemas jurídicos, porque parece que una cosa fuera por un lado el derecho y por otro lado las normas de origen constitucional. Y no, lo que tenemos son ordenamientos, si lo tenemos bien desarrollado, son ordenamientos constitucionalizados, y eso genera que tiene que haber una línea de coherencia y los argumentos se nos hacen más complejos. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la cuestión disciplinaria y otra cosa es la cuestión del precedente judicial. Cuando usted me dice, fíjese que cuando usted me dice, nosotros aprovechamos la convención para evitar, bueno, eso es la complejidad de nuestros sistemas funcionan así. O sea, se han vuelto infinitamente más complejos, pero la cuestión no está ni amenazando con prevaricaciones, ni evitando las aplicaciones. Es más bien encontrar la racionalidad del sistema de precedentes. ¿De acuerdo? Y eso yo creo que es extraordinariamente importante. Le voy a decir una cosa. Usted decía antes, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuántas veces tienen que tomar decisiones con las que no están de acuerdo con las leyes? Muchas veces. Muchas veces. Pero no tienen problemas porque lo consideran normas de su ordenamiento jurídico. El problema es que cuando hablamos de precedentes, seguimos pensando que en realidad no son normas de nuestro ordenamiento jurídico. Son de fulano de tal que está en el... Y eso me parece que genera un problema institucional. Si hay normas de origen judicial, es porque hay mecanismos institucionales de conservación y quede claro,
Yo no creo que se haya llevado una política inteligente de promoción del precedente. Creo que se ha llevado una política necia y muy poco lúcida, porque no se ha planteado como una cuestión de racionalidad, sino como una cuestión de poder. ¿Quién tiene el poder de verdad? Y aquí esto es presentarlo adecuadamente, es presentarlo como una cuestión de racionalidad, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad de la ley? Eso lo explicábamos todos sin ningún problema, con independencia de quién fuera el legislador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la racionalidad del precedente? Tenemos que ser capaces de explicarlo con independencia de quiénes sean quienes los titulares en un momento determinado. Y quede muy claro, yo soy muy crítico en el derecho español, en nuestro Tribunal Supremo, y ni el Supremo ni el Constitucional son un modelo de la práctica del precedente. Es decir, la irracionalidad con la que lo gestionan es considerable. Por tanto, pero creo que eso es muy importante y creo que están separadas. Una cosa es el precedente es obligatorio, eso no atenta para nada con la independencia, y otra cosa es la independencia vertical dentro de la jurisdicción. No es posible que quien vea los recursos sea quien me impone la disciplina. Eso atenta contra la independencia, efectivamente. Son dos cosas que hay que mantener separadas. Muchas gracias. Gracias. Doctor, Sí, Josep, tenemos también la intervención de Vicky León y también algunas preguntas o interrogantes por el chat que luego atenderemos. Adelante, Vicky, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor o doctor Josep Taylor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Hacía mucho. Ya, sí, yo un poco para compartir cómo yo más o menos he logrado entender esto del precedente. He leído sus libros y de antemano felicitaciones porque son de primer nivel. Y un poco me ha ayudado, pero todavía tengo algunas dudas. Y aquí aprovecho. Entendimiento de verdad. Ya, en la práctica, usted como teórico quizá para dar una solución en la práctica, yo me encuentro en que nosotros, muchos jueces, decimos que el precedente o la jurisprudencia no es vinculante porque no la emitió el legislador, y esa es la polémica que hay. Entonces, yo pienso que la legitimidad del precedente, si descubrimos la legitimidad del precedente, de dónde viene, nos va a ayudar a entender por qué debemos de cumplirla y por qué estamos en la obligación de cumplirla. Y yo pienso que esto parte de tener una visión más amplia de que pasamos de un imperio de la ley y estamos en un Estado constitucional. Si no entendemos esta figura, yo pienso, y lo que usted me ha enseñado también, es que no vamos a empoderar los demás. Pero yo leía un libro que decía, porque aprenderlo así nada más como que se hace un poco difícil, pero entender unas figuras que las descubrí en su libro es que la separación de poderes, ¿no es cierto? Si uno lo ve, la separación de poderes de un estado en un estado completamente legal, uno va a tener bien definido que las funciones del poder ejecutivo, cumplir las normas políticas o ejecutar las normas políticas, poder legislativo, emitir normas, derogarlas y todo ello, y el poder judicial, administrar justicia. Y con una visión muy kelseyana, como boca de la ley. Si no pasamos de esa estructura que se tiene pensado, no vamos a poder entender el precedente. Pero visto así, y no sé si aquí es que me equivoco, la hegemonía del poder legislativo, sí o no, ya no había equilibrio de poderes en un estado imperial de la ley. Porque si el poder solamente emanaba en el legislativo, iba a haber una preeminencia respecto a los otros poderes, porque él era el que emitía las normas, las derogaba y los demás los cumplían, tanto el ejecutivo como el judicial. Y eso así que muchas veces pues se den los abusos respecto del legislador y que no. Ahora, ¿dónde le encontraba yo la legitimidad de eso a todo el Estado constitucional y al precedente judicial? Es en una visión más amplia, en que no solamente el legislador tenía esa hegemonía al crear las normas, sino que estas podían ser interpretadas por el legislativo y ante vacíos, antinomias o lo que se pueda generar,
el legislador, el ejecutivo, en representación de los jueces de cualquier instancia del Tribunal Constitucional, creaba esa nueva norma, pero en un sentido de que ya no solamente estaba rigiéndose por el Estado legal, sino por el Estado constitucional. Ahora, entonces, esa hegemonía del legislativo se diluía y ya no tenía esa preeminencia, sino que también la tenían los jueces, en especial los jueces constitucionales. ¿Es así, doctor? No, a ver, vamos por partes. A ver, yo creo que hay un dato que hay que aceptar de la realidad. Nuestros ordenamientos jurídicos se han hecho infinitamente más complejos y nuestras sociedades que las que recibimos del periodo de la codificación. O sea, seguimos repitiendo eslóganes teóricos que vienen del periodo de la codificación y vivimos en sociedades infinitamente más complejas, interconectadas y con sistemas infinitamente más complejos. Y en eso el mundo del derecho se ha vuelto mucho más complejo. Piense en toda suerte de cuestiones. Y ahora le voy a decir, fíjese que, por tanto, yo estoy de acuerdo en que la funcionalidad en términos de racionalidad es la legitimidad de la creación judicial de normas, porque no hay alternativa. Si el Tribunal Supremo no crea normas que resuelvan y sienta precedentes, entonces cada vez que se le presente un caso Nohara, si no ha creado normas, estará en sus manos ser arbitrario. A ti sí y a ti no. Y naturalmente lo puede hacer con los casos que vienen por abajo y con los casos que le llegan por todos lados. ¿Se entiende? Es decir, si usted se fija, todas las virtudes que predicamos de la hegemonía de la ley, para que no sean ideológicas y sean reales, presuponen una estabilización en la aplicación del derecho de origen legislativo. Y eso solo se consigue generando normas de origen judicial. No es contra el legislador. Por eso yo decía, es tan importante presentarlo como un caso difícil y no competitivo con el legislador, sino como algo que es el juez, ¿qué criterios tiene para aplicar? Todos los que le suministra el ordenamiento jurídico del que tiene el deber de decidir. ¿Se entiende? Pero no hacia el futuro de lo que le parezca. El legislador es el que tiene la competencia para derogar, el juez no. Se ve. Y quede claro, hay buenas decisiones jurisdiccionales y malas decisiones jurisdiccionales. No todas son buenas. Hay muchas que son muy malas y atentan. Incluso cuando hablan de precedente, no saben de qué están hablando. Ya hay muchas que son muy malas. Yo he puesto ejemplos en España. Y dices, pues a lo mejor es que, ¿y qué es lo que falta? Cultura del precedente. No es un problema de competencia con. Yo creo que hay una cosa que ha hecho mucho daño aquí, que es verlo vinculado a las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal y el legislador. Y entonces es como que ahí se ha diluido, pero son dos cosas distintas. Yo estoy hablando de la aplicación ordinaria por parte de los jueces. La aplicación ordinaria por parte de los jueces, naturalmente, a la hora de justificar, ¿con qué lo justifican? No con sus creencias, no con cómo son ellos, ni con programas políticos orientados al futuro, sino con interpretaciones del derecho que tienen el deber de aplicar. Y si no lo hacen así, lo hacen mal. ¿Se ve? No es un problema de hegemonía, es un problema de complejidad y racionalidad. Y yo lo único que quiero decir es, todas las virtudes del imperio de la ley, todas, presuponen la estabilización de decisiones jurisdiccionales, estabilización de interpretaciones de la ley, estabilización de distinciones construidas a partir de la ley, etcétera, etcétera. Si no se estabiliza, el imperio de la ley es pura ideología, es pura falsa conciencia. ¿Se entiende? Si en el caso Nohara
un juez dice que sí, el otro dice que no, el de más allá, ¿qué principio de legalidad hay? ¿Qué imperio de la ley hay? ¿Se entiende? Y yo les voy a decir una cosa, y esa es una sugerencia que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Pues yo de eso he escrito algo y sé algo. Si no nos lo tomamos en serio, la inteligencia artificial nos va a barrer. Porque, se lo voy a decir, por primera vez la gente se está enterando de que la inteligencia artificial no tiene capacidad de aplicar la ley. No puede. Igual que no tiene capacidad para traducir un texto. Lo que tiene capacidad la inteligencia artificial es para tomar todas las decisiones judiciales que se han tomado y hacer una predicción probabilística de cómo van a decidir. ¿Se entiende? Igual que no tiene capacidad de traducir, lo que tiene es una capacidad de, tomando todas las traducciones que hay en Internet, hacer probabilidades de lo más probable es que se traduzca así. ¿Se entiende? ¿Se ve? No es leyendo el diccionario que lo hace. ¿Se ve? Entonces, eso es esencial entenderlo. Y o lo dotamos nosotros de racionalidad o el asunto va a ir por otro lado, pero nos va a barrer. Y nos va a barrer sin haber entendido cuál es la racionalidad que está detrás. ¿Se ve? Y eso, mire, tengo un texto que también está en Internet, que es Notas sobre inteligencia artificial y decisión judicial, que va estrictamente de eso. De cómo, si uno entiende bien cómo funciona la inteligencia artificial, el papel que va a otorgar al derecho de origen judicial. En el mejor de los casos. Si no, serán patrones de decisión mal construidos. Pero eso ya va por otro lado. Pero quiero decir, es la racionalidad que está detrás. Esa es la clave. Y no tiene que ver con quién es este Tribunal Supremo. Yo lo decía, mire, se nos cuela muchas veces, siempre que hablamos de normas de origen judicial, se nos cuela, tú que eres partidario de un juez activista o de un juez formalista. Mire, se lo voy a decir así de claro. Hay normas de origen judicial tanto con jueces formalistas como con jueces activistas. ¿De acuerdo? Y entonces el problema será explicar cómo y por qué. ¿Se ven? No es un problema de qué modelo de juez queremos. Con cualquier modelo de juez que queramos, estaremos sentando patrones universalizables. ¿Se entiende? Y eso conforma decisiones que hace imposible que el Estado de Derecho sea viable sin la noción de precedente. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y desde luego, lo que sí estoy convencido es que la nostalgia de ese pasado no nos lleva a ningún buen puerto, porque ese su pasado no vuelve. Esa es una convicción profunda que tengo, eso no vuelve. Entonces hay que saber investirlo hacia el futuro. Muchas gracias. Había... Muy bien, doctor. Sí, tenemos una intervención, ha levantado la mano también el señor Irving Guy. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué hay? Saludos, Pep, qué gusto saludarte. ¿Qué hay? Saludos desde México a todos los compañeros de Perú. Agradecer nuevamente a Edwin por la tan amable invitación y el gusto de podernos saludar. Yo tenía una duda que también iba muy en el sentido de lo que se ha venido hablando, especialmente siendo de México, en cuestión de pues las consecuencias tan graves que enfrentó el Poder Judicial precisamente por enfrascarse en un conflicto de poder con los otros órdenes de gobierno. Y pues lo que entiendo yo también de todo esto es poder hacer una distinción entre lo que va en relaciones de poder, ¿no? Y lo que necesariamente implica, sobre todo en las altas cortes, el ejercicio de esta atribución que tienen
pues con cierto grado que evidentemente hacia adentro hay un debate político, ¿no? En términos de, oye, y sí podemos con esto decidir así, y sí podemos darle un manazo. Y con otro contexto bien interesante que yo aprendí, y bueno, que los compañeros de Perú lo viven de una manera diferente a la que vivimos en México, o ya ellos dirán, en términos de la gran distinción que hay en estos flujos de poder en un sistema parlamentario como el español y los sistemas presidencialistas en Latinoamérica, precisamente pues por el grado de influencia que el Ejecutivo tiene sobre el Legislativo y a su vez este conflicto que se crea entre el judicial, pues no es un pleito equilibrado, es un pleito que se da del judicial contra el legislativo y el ejecutivo, ¿no? No es necesariamente un pleito entre iguales, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar es eso, ¿hasta qué grado nos enfrentamos a consideraciones del orden racional y dónde entra la cuestión de orden político? Esa es una pregunta. Y la otra que yo creo que es muy interesante para los efectos de esta charla es cómo incide esta cuestión de la construcción y lectura de las líneas jurisprudenciales en la manera en la que se enseña el derecho, en la manera en la que se enseñan las materias del derecho, cómo hablamos de derecho civil, cómo hablamos de derecho mercantil, desde una óptica donde hemos adoptado ya al 100% como fuente estas normas de origen judicial. Con mucho gusto de saludarte y atento a tu respuesta. Muchas gracias. Bueno, y también me encantó, además fue una sorpresa verte, no esperaba verte. Vamos a ver. Yo aquí, si algo he tratado, es estas cuestiones. A ver, si tú me preguntas a mí, yo que soy partidario de un sistema parlamentario o de un sistema presidencialista, yo lo tengo clarísimo, yo prefiero un sistema parlamentario. Es más, voy a un anatema para Latinoamérica. Yo prefiero una monarquía parlamentaria a un régimen presidencialista. O sea, lo tengo en eso, pero ¿qué es lo que trato? ¿Por qué me parece eso importante? Porque yo lo que he tratado de hacer aquí es, actuemos como cultura jurídica, con independencia de que uno sea partidario de la monarquía parlamentaria, del régimen presidencialista, de una república parlamentaria, con independencia de todo eso, la racionalidad en la aplicación del derecho pasa por incorporar el precedente a la aplicación ordinaria del derecho. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando saltan esos graves problemas, y en el caso de México es clarísimo, en realidad no es un problema de fuentes, no es un problema de qué hacemos con el precedente o qué hacemos con las normas de origen legislativo o cuál es la relación. No es ese, es otro problema. Y entonces se encastillan problemas políticos y se extiende a todo. Pero evidentemente eso no es. Y uno de los problemas que tiene México es, para resolver el problema político se crea la elección judicial de jueces y una vez resuelto ese problema político, de alguna manera se pierde el interés en esa elección política de jueces. Y, por tanto, del mismo modo que yo decía, trato de dar una explicación del precedente que valga para jueces formalistas y para jueces activistas, que valga para juristas presidencialistas y que valga para juristas parlamentarios, partidarios de un sistema, que valga para conservadores y que valga para progresistas. Esa es la idea detrás, y eso es lo que una y otra vez, o bien por nostalgias ideológicas que vienen de la época de la codificación, o bien porque nos enfrentamos a una pelea política del presente que lo enmascara todo, o bien porque no hemos sido capaces de construirlo. No hemos sido capaces de construirlo. Del mismo modo que el silogismo judicial a nadie le parece ideológico, el silogismo judicial no parece ideológico, a nadie se le ocurre decir que eso es atenta contra el presidente o que atenta. No,
Bueno, exactamente lo mismo uno podría decir respecto de la función que tiene que cumplir el precedente en un sistema jurídico político. Yo no voy a ignorar los problemas políticos. Creo que tenemos un déficit de cultura jurídica porque los juristas no estamos a la altura. No estamos a la altura porque no somos capaces de hacer lecturas jurídicas de este tipo de cuestiones. Enseguida nos vamos a las lecturas políticas. A qué papel juega este tribunal o qué papel juega este presidente o qué papel juega tal otro. ¿Se entiende? Y yo creo que eso es algo de lo que la cultura jurídica hoy tiene un déficit y está desorientada hasta límites insospechados. No digo que sea fácil de construir. Lo que digo es, cuando uno lo cuenta bien, entra casi en el terreno de lo obvio, de aquello que nadie puede oponerse. ¿Quién en realidad puede oponerse a que un juez, cuando justifique, tiene que justificar en base al derecho que tiene el deber de aplicar? Eso no se opone nadie. ¿Se entiende? Y que no, por tanto, no se parece nada a la legislación que va orientada al futuro y es creadora del derecho. ¿Se entiende? No se parece en nada. Entonces, yo diría, creo que ese déficit de cultura jurídica hay que saber gestionarlo. ¿Soy optimista? No. O sea, pero, a ver si nos entendemos. Yo el horizonte lo veo claro, es decir, por dónde habría que ir. Y yo decía, pues sustrayendo, volviendo terreno neutral de la cultura jurídica algunas cosas. Entre esas cosas está la cuestión del precedente, que me parece que en ese sentido sería muy neutral. Lo cual no quiere decir que va a haber decisiones jurisdiccionales polémicas, pero eso, ¿quién va a dudarlo? Naturalmente que las va a haber, igual que hay legislaciones que son polémicas, pero eso es una cosa. Y otra cosa es saber, por ejemplo, yo legislador, necesito saber también qué precedentes derogar. Y si no tenemos una cultura jurídica que lo haya aclarado mínimamente, ¿cómo puedo cambiar el ordenamiento jurídico? ¿Se entiende? Sin la noción de precedente, si yo soy hegemónico, legislador, tengo que poder derogar con modificaciones legislativas reglas que se están aplicando y entonces yo también puedo en la legislación incorporar esas normas de origen judicial o derogarlas. ¿Se entiende? Y esa es ver correctamente cuál es la relación entre el poder político y el poder jurisdiccional. Y yo estoy convencido de eso. La única vía es por la vía de la racionalidad y del método jurídico, pero no corren buenos tiempos. No corren buenos tiempos. De todas formas, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctor Aguiló. Realmente hay seguramente varias preguntas que se quedan en el tintero, pero también entendemos que su tiempo y el horario hace que nuestra conferencia, en este caso, llegue a su final, agradeciéndole, por supuesto, la dedicación y el tiempo que brinda para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y no sin antes también ceder el uso de la palabra al coordinador de la unidad académica de la Corte de Lambayeque, el doctor Jorge Luis Rojas Cruz, para que pueda brindar sus palabras de cierre en esta actividad. Doctor Rojas, buenas tardes a él. Gracias, licenciado Fernández. Doctor Edwin Figueroa Gutarra, juez superior titular de la Corte de Lambayeque. Doctor Joseph Aguiló Regla, catedrático de la Universidad de Alicante. Doctoras, doctores, señores presentes en esta conferencia magistral. Muy buenas tardes. En nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el doctor César Bravo Yaque, y en nombre propio, como coordinador de la unidad académica de la Corte de Lambayeque, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Joseph Aguiló Regla, catedrático de la Universidad de Alicante, por la extraordinaria conferencia que nos ha brindado, titulada El concepto del precedente judicial. Su claridad, la profundidad académica y su rigor jurídico ha enriquecido significativamente este segundo día de nuestro evento
justamente en aras de la celebración del Día del Juez, una fecha muy importante para todos los jueces de nuestro distrito judicial. Por ello, le agradecemos, doctor Aguilar Regla. También quisiera agradecer a todos los magistrados, servidores jurisdiccionales, administrativos, abogados, representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan, docentes y estudiantes y público en general. Agradecemos su presencia porque sabemos de que esta ponencia tan importante del doctor Aguilar Regla nos va a permitir tener mayor visión sobre cómo se debe aplicar el precedente. Es más, en algún momento yo también tuve una duda, pero finalmente fue cubierta gracias a la explicación formulada por el doctor Aguilar Regla. Desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de la unidad académica, reafirmamos nuestro compromiso de continuar justamente promoviendo espacios de formación, de reflexión e intercambio de experiencias con destacados juristas nacionales e internacionales, convencidos de que la capacitación continua constituye el pilar fundamental para la función jurisdiccional. Y también de esa forma consolidar el sistema de impartición de justicia, la misma que tiene que impartirse con calidad, con coherencia, legitimidad, al servicio de la ciudadanía. Con estas palabras vamos a dar por concluida la segunda jornada de este importante evento académico. Y antes de finiquitar, vamos a otorgarle a nuestro distinguido expositor, al doctor Joseph Aguilar, este certificado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que expongo a continuación, por su participación como expositor en la conferencia La función jurisdiccional en el siglo XXI, razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial, evento organizado por la Comisión de Celebración del Día del Juez y la jueza de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el día 20 de julio del 2026, suscrito por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y por quien habla como coordinador de la unidad académica de la Corte de Lambayeque. Por favor, continúe la siguiente. El presente certificado ha sido emitido por el Centro de Estudios Judiciales con la resolución administrativa 898-2026-P-CSJLA/PJ. Muchas gracias, estimado doctor Joseph Aguilar, por su ponencia. Que tengan muy buenas tardes todos. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Así es. No. Darles a conocer, doctores, que estas conferencias estarán alojadas, bueno, ya la primera de ayer ya está alojada en nuestra plataforma de YouTube y la del día de hoy también se hará lo propio para que ustedes puedan con detenimiento y con mayor calma poder escucharlas en el momento que ustedes mejor consideren. Así que muchas gracias a todos y todas por su presencia el día de hoy y por supuesto invitarlos a que continuemos en coordinación, en comunicación, ya que hay algunas actividades todavía de por medio en este ciclo de conferencias con motivo del Día del Juez y la Jueza 2026. Gracias, doctor Figueroa, gracias, doctor Jorge Luis Rojas y a todos los participantes. Muy buenas tardes. Permiso.